noches. Soy la arquitecta Roxana Grimán. Esta noche estaré junto con el ingeniero Isaac Ponce de León tratando este tema, pues que hemos desarrollado lo más digerible posible para que todos puedan comprender. Entonces, el temario para esta noche. Primeramente vamos a hacer una introducción previa a lo que sería el CAD, qué es el CAD, sus inicios, su historia, y porque todo tiene que, están unidos estos temas, ¿no? Entonces, muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, como les comentaba, nuestro temario, introducción a CAD primeramente, luego vamos a hablar un poco sobre lo que sería BIM, todos esos datos que al principio pueden costar un poco entender, vamos a tratar de que todos ustedes puedan llevarse una idea más relevante, más conceptuada de lo que es el BIM, y es por eso que también les hablaremos de sus beneficios, los beneficios, ventajas, todo eso que a futuro, pues como hemos dicho en anteriores ocasiones, pues el futuro se escribe en BIM. Entonces es necesario saber qué beneficios te puede traer hacer la transición de una metodología a otra. También hablaremos de las diferencias entre estas dos metodologías y cómo sería esa transición de CAD a BIM. ¿Por qué debes hacerlo? Porque en este punto, como profesional, como estudiante, porque es un punto clave que a partir de ahora hagas esa transición de CAD a BIM. Además, te entregaremos una guía rápida para comenzar a implementar el BIM o comenzar con BIM, por lo menos tener un conocimiento básico y empezar a trabajar con esta metodología. Muy bien, entonces, sin más que acotar, pues a continuación el ingeniero Isaac les hablará un poco sobre unos conceptos básicos que debemos manejar antes de meternos en todo este temario que hemos preparado en la noche de hoy. Así que, pues, ingeniero, Sí, estamos... perfecto, sí, ingeniero, lo escucho. sí, correcto. Bueno, no, para iniciar, deberíamos pasar ya a la siguiente lámina, estamos todavía en el temario. Para iniciar la transición, deberíamos saber un poco del tema sobre la metodología tradicional y la metodología BIM, ¿no? Sabemos que la metodología tradicional está basada en un trabajo prácticamente individual, aunque se vería como colaborativo porque se trabaja con un grupo de ingenieros de diferentes áreas, un grupo de profesionales de diferentes áreas. Sabemos que cada quien trabaja de forma individual y siempre hay un líder de proyecto que lo que hace es recolectar toda la información de cada uno de estos profesionales para realizar el expediente técnico que iría hacia los entes gubernamentales, ¿no? Y hacia la parte de la constructora, el cual ejecutaría la obra. Por supuesto, la metodología tradicional se basa en una documentación manual, se dice, aunque se trabaje de forma digital, nosotros le llamaríamos de esta manera manual porque no hay una automatización de algunos sistemas que se realizan en este trabajo, ¿no? Entonces, es decir, el proceso como tal es manual en la metodología tradicional, donde se utiliza solamente una sola categoría de software que está basado solamente en el CAD. El CAD, como bien lo sabemos, es diseño asistido por computadora y a lo que me refiero es que cada profesional trabaja solamente en un software CAD el cual hace el dibujo de manera, por decirlo de alguna forma manual. Sabemos que sí hay comandos y hay algunos atajos que te automatizan el dibujo, pero en sí, relativamente en sí es de forma manual, ¿no? Y esta documentación luego es la que se junta toda y se lleva hacia los constructores, ¿no? Para realizar el trabajo, ¿no? Por supuesto, de ahí antes de realizar el trabajo, hay que llevarlo a los entes gubernamentales para los permisos. También luego de que se realizó el proyecto, toda esta información
va al área ya de administración del edificio, las operaciones, para que sea gestionado su administración, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos ofrece la metodología BIM en este caso, ¿no? Por eso que hacemos esta diferencia antes de explicar todo lo que nos indica el temario. La metodología BIM lo que nos ofrece es un trabajo colaborativo. Significa que cada quien trabaja en su área, sí, pero hay un líder que no es el que recolecta la información, sino es el que facilita la información o el que facilita el flujo de trabajo. Este trabajo colaborativo, por supuesto, cada quien trabaja con un software de una categoría diferente, a veces de la misma categoría, y todos trabajan en conjunto con, por decirlo así, reuniones periódicas, de tal manera de que no haya tanto error en la información, ¿no? Tanto error en el proyecto. A su vez, luego que se tiene esta información o se está realizando, gestionando o generando esta información, se hace de forma automática la documentación, ¿no? A través de unas bases de datos que vamos generando. Es decir, que nuestra documentación que anteriormente o en la metodología tradicional realizaríamos de forma manual con eh, software CAD, acá lo estaríamos obteniendo de forma automatizada con software prácticamente que se utilizan en esta metodología BIM, ¿no? Es importante que esto se diga en este momento porque si vemos el título de este seminario, es Transición de CAD a BIM. En realidad no es una transición de CAD a BIM, sino es la transición de la metodología tradicional hacia la metodología BIM. En realidad lo que podemos comparar son metodologías. Lo que podemos hacer la transición es de una metodología a otra, no de una categoría de software como el CAD a otra metodología. Es decir, más adelante comprenderemos que el CAD forma parte de una categoría de un software o es una categoría de software el cual está integrado en el BIM. Es un poco complicado porque hemos tenido eh, mucho hincapié de que la metodología tradicional es CAD. Por supuesto, se trabaja solamente con esta categoría CAD, ¿no? Con esta categoría de software, pero no es en sí la metodología, ¿no? En sí, lo que estamos acá tratando de explicar es la transición de una metodología tradicional hacia una metodología BIM. Por supuesto, el procedimiento, si lo ven, es el mismo, o sea, hay un trabajo que se inicia con un equipo, luego hay una documentación que se obtiene y luego hay un proyecto que se realiza. Lo único que cambia acá es el proceso. El proceso es diferente y es por eso que es muy difícil entrar en una metodología o implementar esta metodología BIM a un equipo que ya trabaja muchos años en una metodología tradicional. No cambia el procedimiento, sino que cambia el proceso. Y generalmente la diferencia se ve tanto en la forma de trabajo de los equipos y en la generación de documentación que se obtiene. Por supuesto, en la metodología BIM lo que obtenemos es una database, ¿no? Una base de datos que se obtiene de un consolidado o entregable del BIM. Eso lo vamos a explicar a continuación, o sea, más adelante, para que ustedes observen o sepan o sepan bien lo que es el BIM, cómo se define en realidad. Entonces pasamos a la siguiente. Sí. Haciendo esta aclaratoria, ahora sí podemos, ¿no?, realizar una comparación legítima, porque ya no sería cada BIM, sino estamos hablando de la metodología tradicional hacia la metodología BIM. Es importante aclarar qué es lo que se está jugando en esta transición. Acá lo que nosotros estamos tratando de optimizar es el tiempo y el dinero, ¿no? Hay unos datos que tenemos que
podríamos pasárselo, por supuesto, esto ya existe hace mucho tiempo, esta metodología del BIM, más allá vamos a ver la historia, pero es importante que ustedes sepan que esta metodología eh, no tiene 1 o 2 años, tiene aproximadamente 10 años, lo que significa que hay mucha información que ya existe y que podemos implementar. Entonces, para aclarar sobre o para comparar sobre estas dos metodologías, podemos ver el siguiente gráfico, el cual le voy a explicar a continuación. En la parte inferior izquierda tenemos los estándares, ¿no? Lo que nos indica esta gráfica es que para que nosotros tengamos una implementación óptima o trabajar en un proyecto de forma óptima, lo primero que debemos hacer es adoptar los estándares y realizar nuestras plantillas en nuestros software de cada uno de las áreas, de cada uno de los elementos que van a trabajar, de cada uno de los equipos. Adoptando un estándar y teniendo unas plantillas, podemos obtener una optimización del tiempo, ¿no? En cuanto a la ejecución del proyecto. Si yo no tengo plantillas, significa que mi BIM prácticamente se va a parecer o vamos a tener el mismo tiempo en ejecución que la metodología tradicional. Si me doy a explicar, lo que estoy tratando de decir de esta manera es que si no tenemos unas plantillas y un estándar ya adoptado y preestablecido, estamos corriendo el riesgo de tomarnos el mismo tiempo de realizar un proyecto en la metodología BIM que en la metodología tradicional. Esto es lo que explica esta gráfica, ¿no? Por lo cual, si ya tenemos nuestras plantillas y nuestros estándares están ya tomados en cada uno de los software, por supuesto que vamos a tener una optimización, como lo reflejamos acá, de un 50% del tiempo. Véase bien que un BIM ya prácticamente idealizado es cuando tenemos el BIM más las plantillas y todo el estándar adoptado, el cual donde se gasta el tiempo de mayor manera es en el diseño. Y si nos damos cuenta, en la metodología tradicional, que es la que se ve a la parte derecha, donde dice tiempo total, que está en gris, vemos que la mayor inversión de tiempo está en la documentación más que en el diseño. Entonces, la gran diferencia entre estas dos es que en la metodología BIM gastamos más tiempo diseñando que documentando porque, como les comenté anteriormente, esta documentación sale de forma automática en la metodología BIM. Lo cual, la diferencia principal, entonces, es que en la metodología BIM tomamos más tiempo diseñando, tenemos más tiempo para diseñar, y en la metodología tradicional gastamos más tiempo en la documentación. ¿Por qué? Porque tenemos que dibujar, si hay modificaciones hay que redibujar, si hay modificaciones hay que volver a ver todo el proyecto, cada una de las partes tiene que volver a verificar y volver a redibujar, y es un procedimiento mucho más lento. Por supuesto, acá lo que estamos o lo que queremos implementar es una metodología eficiente, segura y, por supuesto, que nos economice todo nuestro proyecto. Muy bien, luego de haber aclarado estos primeros términos, que es bastante, que principalmente es necesario entender cómo funcionan para poder comprender todo lo que vamos a dar de aquí en adelante. Entonces, a partir de ahora, pues yo les estaré hablando un poco de lo que sería la metodología tradicional, ¿no? La metodología tradicional que nosotros conocemos, con la que estamos muy relacionados
y que es precisamente ahorita el paso que nos puede que cueste un poco, ¿no? Que es el aprender esta nueva metodología. Entonces, pues, primeramente, ¿qué es CAD? Pues CAD, Computer Aided Design, o diseño asistido por computadora. Es el uso de amplio rango, porque con él podemos lograr muchísimas cosas, donde posee una cantidad increíble de herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y diseñadores. El CAD también es utilizado en el marco de administración del ciclo de vida de producto. Pero para entender un poco realmente qué es CAD, les he seleccionado un video que nos hablará un poco de la historia. ¿Cómo es que llegamos al término de que prácticamente cambiamos todo lo que veníamos, con lo que veníamos trabajando? Prácticamente esto, el sistema asistido por computadora cambió todo lo que conocemos. Entonces, pues vamos a correr el video. El video, para poder entender CAD, debemos remontarnos en la historia, no tan atrás, pero debemos entender que viene desde un accidente que tuvo un científico francés, el cual estaba trabajando, él era fanático de la fotografía y dio con una especie de impresión que creaba negativos. Estos negativos son llamados cianotipos y pues con eso ya se podían generar copias de las obras. Luego no es de sorprender que ahí explotara la segunda revolución industrial y pues a partir de allí fueron muchísimas las creaciones que cambiaron lo que conocíamos hasta ese momento. Pero es hasta cuando el científico Alan Turing crea su máquina de Turing, donde nos mete en toda esta era moderna de las computadoras, pero no es hasta 1955 que se cambian las válvulas por transistores. Esto nos iba a permitir mayor procesamiento, pero es el padre del CAD que, haciendo una investigación desde su oficina en General Motors, decide crear el Design Automate by Computer, pero su compañero lo que le comenta es, en vez de llamarlo DAT, pues llámalo CAD, y así quedó el diseño asistido por computadora. A partir de allí fue una sucesión de eventos. Si íbamos a necesitar un microchip y es por eso que IBM con el tiempo fue creado el microchip y a su vez el padre del CAD crea lo que sería el Adam, que es el software de inicio, porque a partir de allí fueron creadas muchísimas herramientas y programas de software, así que todos parten del Adam. En 1981 es que se llega la revolución, pues IBM crea el computador que era accesible para todas las personas. Así que en 1982 John Walker crea Autodesk y pues ya sabemos que Autodesk llegó para quedarse y es lanzado el AutoCAD y a partir de ahí todo cambió, pues AutoCAD no solamente se quedó como un sistema 2D, sino que implementa en 1985, ya empieza a implementar el AutoCAD 3D y ya podías trabajar con sistemas de tercera dimensión, pero siguen innovando, siguen mejorando su software, siguen agregando paletas hasta llegar a conocer en 2010 la versión que todos conocemos, pero es en 2007 que se puede decir fue cuando vendieron más copias, se hizo muchísimo más popular lo que sería el AutoCAD, porque no solamente se quedaron con su software, sino que crearon aplicaciones móviles, de las mismas crearon el recap, que era el conocimiento por nube de puntos. O sea, todo comenzó, debemos saber que tiene una evolución bastante grande, que no fue de ayer. Entonces es quizás por eso que sea tan difícil el dejar a un lado lo que sería el CAD, ¿no? Pues el CAD ha sido siempre la piedra angular de la forma en que diseñamos y creamos cosas. Pero es por eso que entre sus características, bueno, es de saber, los programas CAD tienen diferentes características, en sí es en función del diseño o que involucre gráficos vectoriales 2D o modelado 3D a superficies sólidas. La mayoría de los programas CAD le van a permitir aplicar
bueno, esto ya lo conocemos, poder usar fuentes luminosas, girar objetos en 3 dimensiones, renderizar diseño desde cualquier ángulo. Las posibilidades son infinitas. Hoy en día el CAD está presente en muchísimos procesos. Sus ventajas van desde pues, aportar soluciones que mejoran el proceso de diseño, posibilidades de corregir errores en fase de diseño, ahorro de tiempo. Claro, estamos tomando en cuenta que venían de trabajar a papel y lápiz. Así que el CAD fue totalmente una revolución, pues suponía un ahorro de tiempo y un aumento de la productividad ante las posibles modificaciones de mejora de la pieza que se estuviese diseñando. Además, se sabe que la facilidad de uso de la herramienta respecto a los sistemas de dibujos tradicionales era mayor. Además, posee precisión en los productos, mejorando la imagen. Sus ventajas son muchísimas. De entre los software más populares, todos conocemos el AutoCAD. Posiblemente el AutoCAD esté en cada uno de los estudios de arquitectura del mundo. O sea, no es algo, no es ningún secreto para nadie. Entonces, pero debemos saber que el CAD no dejará de existir, pero en algún momento será relevado por algo más grande. Entonces, eso más grande viene desde hace un par de años entrando en el mercado y pues es el BIM. Desde el BIM es el futuro. Entonces, pues es de esperarse que a las personas les cueste el desaprendizar quizás sus conocimientos adquiridos, pero no es imposible. Entonces, hablemos de BIM. ¿Qué dices, Isaac? Correcto. Hablemos de la Sí, metodología BIM y cómo es que cambió por todo. supuesto, deberíamos haber, sí, un poco de la historia, ¿no? Ahí gráficamente se ha visto en el video sobre cómo ha evolucionado, ¿no? El computador y todas las herramientas desde 2D CAD, ¿no? Pero vemos que desde 1957 aproximadamente, ya había un primer software de mecanizado, ¿no? Asistido por computadora. Este no es CAD, este es un CAM, ¿no? Se crea el primero, que es llamado Pronto. Y por supuesto, creo que también tiene que ver mucho con la generación del 2D CAD, porque recordemos que estos programas, ya prácticamente estas categorías ya existen. eh, yo digo no en su totalidad porque me imagino que faltan muchas más categorías por crear. Más adelante vamos a ver de qué categoría es lo que estamos hablando, ¿no? Pero el Pronto entra en una categoría que le llamamos nosotros CAM, que es de fabricación asistida por computadora. Eso ya existía desde el 57, ¿no? Luego en el 63 vemos que se crea el Sketchpad. Tiene una referencia del Sketchpad. Era también era un software CAD en ese sentido, ¿no? Con una interfaz gráfica de usuario. Fue desarrollado por el MIT en el laboratorio de Lincoln, por Ivan Sutherland. Bueno, en general fue pionera en el camino para para la interacción humana-computadora y fue un gran avance en el desarrollo de gráficos por computadora. Por supuesto, este no es el CAD que conocemos actualmente, que es nosotros lo que le conocemos actualmente es el 2D CAD ya, pero mucho más avanzado. Pero estos fueron uno de los inicios también de esta tecnología, podría decirse, ¿no? En términos de tecnología, la construcción del Sketchpad dio paso a programas de modelado de sólidos. Entonces se desarrolló aún más la representación computacional de la geometría, lo que permitió la capacidad de mostrar y registrar información de forma. Eso fue en los años 70-80 aproximadamente. Los dos métodos principales nacidos de esto fueron la geometría sólida constructiva, el CSG como lo conocemos, y la presentación de límites BREP. Todo el proceso de diseño para esto requirió una conexión intuitiva con el medio de diseño y presentó el desafío de comandar la computadora de una manera simple, ¿no? Por supuesto, luego de esto tenemos en el 75 el lenguaje gráfico para diseño interactivo. Esto también tiene que ver o está integrado en los software de CAD.
diseño asistido por computadora, era un lenguaje gráfico que se necesitaba previo para la generación de este programa. O sea, prácticamente estos son los aspectos técnicos que necesitaban o que se necesitaron para construir el 2D CAD, ¿no? También se necesitó, que fue creado en el 77, el sistema de descripción del edificio, el BDS. Esos son los inicios del BIM, por si acaso, ¿no? Ya en el 77 vemos que hay unos breves inicios del BIM porque este sistema describía los edificios como tal, más no guardaba esa información, ¿no? Eso es importante. Luego en el 82 ya se crea el 2D CAD, que por supuesto ya lo mencionaron anteriormente, el programa más, por decirlo así, más popular es el AutoCAD, pero en el 84 se empieza a crear el radar CH, que es lo que conocemos hoy en día como Archicad. Archicad, por supuesto, es el pionero del BIM, porque ellos fueron los que implementaron el BDS, el sistema de descripción de edificación, lo integraron en la interfaz gráfica que anteriormente se había descubierto en el 75, la interfaz de lenguaje gráfico para diseño, y así crear un poco lo que es los primeros o los comienzos del Archicad, ¿no? El Archicad 0.1. Por supuesto, ya que en el 82 había nacido el AutoCAD, con la tecnología esta 2D CAD, se creó el Vectorworks, que es de la empresa Nemetschek. Esto fue en el 85. El Vectorworks, por supuesto, hasta ahora está vigente. Es un software que sí lo utiliza mucho en Europa Central y del Norte. También es muy bueno, sí. Pero como sabemos, el AutoCAD ha sido ya prácticamente por tradición el que más conocido y el que es más comercial, precisamente por ser más conocido, ¿no? Esto creo que lo tiene claro todo, es porque toda su información prácticamente está libre, ellos no esconden nada. Entonces, mientras tú conozcas más el software, por supuesto es el software que vas a querer utilizar, ¿no? Esa es una estrategia que utiliza o que ha venido utilizando todavía a través de los años. Entonces, ya en el 86 vemos que el sistema de producción asistido por computadora también es creado, y esto son prácticamente sí los inicios del BIM. Entonces vemos que los inicios del BIM están entre el 77 y el 86, cuando ya están estos dos sistemas creados, el BDS y el RUCAPS, donde integrar estos dos ya vienen creando, se pueden ver o se pueden crear software prácticamente BIM, ¿no? Como lo vemos que en el 87 ya el radar CH se integra con el BDS y el RUCAPS, por decirlo así, ¿no? Para tener un nuevo sistema de diseño asistido por computadora, el cual le llamaron Archicad, pero este sí ya era un software BIM, no solamente de 2D CAD. Entonces, prácticamente el Archicad de la empresa Graphisoft son los pioneros de esta revolución del VDC, del Virtual Design and Construction, el cual es el BIM, ¿no? Luego, en el 92, se hizo oficial el término Building Information Model a nivel internacional, el cual le llamaron BIM, ¿no? El que conocemos, esa es la historia real de esta metodología. En el 93 ya se han estado gestando, esto es importantísimo por eso es que se colocó de esta manera. En el 93 ya están los inicios del Building Design Advisor. ¿Qué es esto? Esto es el futuro, o sea, esto es prácticamente lo que viene después del BIM, en el cual ya no solamente tú vas a poder diseñar y hacer toda la metodología BIM, sino también que ahí van a venir software, que esta es la concepción, en el cual te van a dar parámetros al diseñador de cómo debería ser para que sea sustentable y para que sea totalmente armónico, ¿no? Esto no significa que los arquitectos y los ingenieros desaparecerán, por supuesto que no, siempre se necesitarán, porque los criterios nunca pueden ser suplantados por un computador, pero el Building Design Advisor, estos inicios, es como una especie de inteligencia artificial,
el cual sí nos va a dar algunas nociones para potenciar nuestros diseños, mucho más de lo que ya lo potenciamos con el BIM. Pero esto todavía no tiene un nombre, por decirlo así, ya establecido ya como el BIM que lo conocemos, sino lo tienen como el BDA, ¿no? El Building Design Advisor, que es como la preconcepción de lo que viene después del BIM, ¿no? Ahora, en el 94 ya nace el Minicad. Por supuesto, sabemos que el Minicad es un software es un software en realidad, ¿no? El cual usted solamente puede hacer visualización de los proyectos que ha hecho en el 2D CAD. Es importante mencionarlo porque también era tecnología que no existía y empezó a salir en el 94. Y en el 95 tenemos el International Foundation Class, que sí lo conocemos para el BIM, el cual es el IFC, que son estos archivos que utilizan el OpenBIM para realizar integración de distintos software de distintos desarrolladores, ¿no? Hay una integración, ahí lo que evitamos es la monopolización de estas empresas sobre la metodología BIM. Pero eso todavía está en desarrollo. Por supuesto, del 95 hasta ahora han avanzado muchísimo. Ya, por ejemplo, podemos hacer una interoperabilidad entre Autodesk Revit con un ETABS de estructura, pero todavía falta desarrollo sobre este tema. Ellos lo saben, la gente de IFC lo saben, de Building Smart, pero están trabajando en ello para que se pueda realizar esto. Eso fue en el 95, por supuesto, ¿no? Ahora, ya en el 97, ya por supuesto, Archicad potencia su software con el Team Work y por supuesto que está ya haciendo los trabajos colaborativos en el BIM, son los inicios de los trabajos colaborativos para que posteriormente ya sea, por decirlo así, sea adoptado por los distintos software que utilizan esta metodología. Luego en el 99 se crea el ONUMA, que es un servicio en la nube que existe, es muy importante en el BIM porque prácticamente integra toda la información en la nube y usted la puede gestionar, puede verificar, hacer inspección de este material, de estos proyectos. Eso se utiliza muchísimo ya en los países que están muy desarrollados en el BIM. Y luego en el 2000 nace el Revit, que por supuesto todos lo conocen. Nace en Texas, es un software que también es un software BIM, entra dentro de la categoría CAD. Recordemos que, bueno, más adelante vamos a ver por qué hablamos que es un software CAD. Este es un software que es diseño asistido por computadora, porque aquí también diseñamos, pero está dentro de la metodología BIM porque también podemos guardar información, así igual que la Archicad, ¿no? Podemos gestionar información allí. Luego en el 2001 también nace Navisworks. Por supuesto el Revit no nació en Autodesk, nació en otra compañía, igual que el Navisworks en el 2001. Y luego en el 2002 Autodesk compra Revit. Autodesk compra Revit y lo potencia a su forma de trabajo, ¿no? En el 2006, ya el 31 de diciembre, Nemetschek, que es una empresa también desarrolladora de software que tiene un ecosistema de software al igual que Autodesk, hace una adquisición de la mayoría de las acciones de Graphisoft en el 2006, ¿no? El 31 de diciembre, en el cual ya se ve la estrategia también, que es parecida a la de Autodesk, de tener todo su ecosistema y de que el usuario no salga de su ecosistema de software para hacer o para desarrollar toda la metodología bien en su ecosistema, ¿no? Al igual que hace Autodesk. Es importante mencionar esto porque ya la interfaz de integración de todos los software de Graphisoft, en el cual entra Archicad, ya van a estar prácticamente de forma más fluida integrada a los software de ingeniería de Nemetschek y de CAD, ¿no? Que tiene ya Nemetschek, ingeniería de CAD, CAM y CAM, que tiene Nemetschek, para realizar toda esta metodología, para que usted pueda realizar toda la metodología con la gente de Nemetschek, ¿no? Ahora, en el 2007 ya entra la compra aquí nos equivocamos en la lámina, no es la compra de Revit. En el 2007 se hace la compra de Navisworks. Autodesk compra Navisworks para tener en su ecosistema de software todo el desarrollo del 4D y el 5D y simulación que nos ofrece el Navisworks. ¿Correcto?
Entonces seguimos con lo que sería el BIM, ¿no? Ya viendo lo que es la historia, seguimos a la siguiente lámina para tener una definición precisa sobre lo que es el BIM, ¿no? El BIM es una metodología que se basa en generar una representación digital de las características físicas, ¿no? Y funcionales de las edificaciones, llamada modelos inteligentes, que contienen toda la información de un proyecto para ser gestionado durante todo su ciclo de vida mediante un proceso inteligente. Entonces, lo importante del BIM es que no solamente nosotros podemos realizar diseños, sino que también podemos guardar la información de todo ese proyecto para que luego sea gestionado y utilizado y podamos obtener toda esta documentación automáticamente, ¿no? Es importante ya realizar esta acotación. Luego en la siguiente lámina vemos que explicamos un poco sobre el proceso, ¿no? Recordemos que en la definición hemos subrayado procesos inteligentes. Procesos inteligentes. Entonces, los procesos inteligentes van acompañados de muchos factores, ¿no? Para nosotros obtener una Big Data del BIM, tenemos que conocer que en cada ciclo o en cada etapa del proyecto, en todo su ciclo de vida, se generan bins parciales, ¿no? Un bin parcial, cabe destacar que no es la Big Data, sino es una información parcial que se tiene de una etapa, de una etapa del edificio. En este caso, si vemos al principio, tenemos el diseño, es la primera etapa, donde entra el edificio, donde entra el prediseño, el diseño, la ingeniería, todo lo que vendría siendo la documentación para generar ese proyecto, en el cual se crea un BIM parcial, y de cada BIM o de cada ítem, por ejemplo, o de cada rama, por ejemplo la de la arquitectura, vendría saliendo otro BIM parcial, donde se utilizarían estos software y donde se utilizaría en esa área cada uno de estos software para generar, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, de manera rápida, vemos que en la arquitectura tenemos SketchUp, podemos utilizar SketchUp, podemos utilizar Formit de Autodesk, podemos utilizar Archicad, Revit también tiene su pestaña de arquitectura, y también hay una interoperabilidad con otros software que utilizan los ingenieros para sustentabilidad, como el Autodesk Insight. El Graphisoft también tiene su software de análisis energético, pero no está disponible para Latinoamérica, lamentablemente. Y así sucesivamente, donde ahí se genera un BIM parcial de arquitectura que forma parte del BIM parcial de diseño. Importantísimo. No se ha colocado aquí por cuestiones de espacio, y también para que no se cargue tanto la información y ustedes no sean tan cargados de información de que los pueda, por decirlo así, de una manera enredar, pero sí se puede vislumbrar que cada uno de estos, cada una de estas áreas se puede generar un BIM parcial también, ¿no? En el área de ingeniería también podemos, por ejemplo, generar un BIM parcial con un flujo de trabajo basado en software CAD con software CAE, ¿no? Que son, dice, ingeniería asistida por computadora, donde entra, por ejemplo, una interoperabilidad entre Revit y Robot Structural, o Revit y TAPS, SAP, que son software de ingeniería estructural, o también puede ser Archicad con TAPS o Robot. También existe esa interoperabilidad, ¿no? Con lo que habíamos hablado anteriormente del OpenBIM. Ahora, en instalaciones también se puede generar su BIM parcial, y en documentación, por supuesto, que ya es como decir la terminación o la generación de todo este procedimiento para obtener esta información, que es la documentación que vaya al expediente técnico, el cual se obtiene automáticamente, ¿no? Con automáticamente no quiero decir que él me da todo el expediente técnico de una vez, no, pero sí prácticamente el 90% sale automático, y el 10% es algo que
Es cuestión ya de misceláneo, ¿no? Por ejemplo, ya este vendría siendo un BIM parcial de diseño lo que se está presentando acá. Ahora, un BIM parcial del análisis, podemos ver que podemos realizar distintos análisis, donde entran los análisis de iluminación solar, que utilizan también los arquitectos, donde vemos que cambia el sol para ver la iluminación dentro y fuera de la edificación y hacer ciertos cambios en los parámetros o en las posiciones de los elementos arquitectónicos que están en la edificación, ¿no? Eso se utiliza muchísimo. También los análisis energéticos para obtener toda la información que se puede optimizar de la energía en una edificación, y los análisis de interferencia, por supuesto, para detectar errores, incompatibilidades, interferencias en los proyectos de BIM. Análisis de ambientación para obtener también todo tipo de información sobre cómo se va distribuyendo la temperatura en un espacio, ¿no? Por supuesto, aquí nos faltan muchísimos análisis que se pueden hacer, pero esto es una representación gráfica de un BIM parcial para análisis. Ahora, en construcción también tenemos un BIM parcial que se genera de allí. Recordemos que toda esta información que se va generando en los BIM parciales va hacia o se integra hacia el BIM del Big Data, que vendría siendo el BIM central, y explicando ya el BIM parcial de la construcción, donde tenemos los software BIM de 4D y 5D, importante, donde entra el Navisworks, el Tekla Insight, también tenemos Vicos, que es de la empresa de Trimble, etcétera, ¿no? También tenemos un software muy importante del 4D, del cual es Synchro LTD, muy bueno, de la empresa Synchro LTD, Synchro Software. Muy interesante. Anteriormente hemos dado un seminario sobre el BIM construcción, sobre solamente este tema. No nos hemos metido con otros temas. Vemos que podemos, por ejemplo, sacar un seminario de BIM construcción dirigido solamente a la tecnología LIDAR, que está actualmente hay mucha gente interesada en esta tecnología. Esta tecnología es basada en posicionamientos geográficos, ¿no? Donde yo obtengo información a través de la nube de puntos que me obtienen ciertos equipos, pueden ser drones, pueden ser ciertos equipos, el cual hace un mapeo y me genera una nube de puntos. Esta nube de puntos va a un software y es gestionado allí, ¿no? Esa es la tecnología líder que se utiliza muchísimo en la construcción. Y el LPS, el cual se utiliza también en lo que es en Lean Construction. Esto es el Last Planning System, donde tenemos toda la tecnología. Ahí es donde se centra toda la tecnología de planificación, ¿no? Se utiliza mucho en el Lean Construction. Ahora, la tecnología TICS en la construcción también es muy importante, porque esta es la tecnología de información y comunicación que se utilizan en las obras. Por ejemplo, tenemos el BIM 360, que es un servicio en la nube que tiene Autodesk. Para Graphisoft es el BIM X. Por supuesto, aquí tenemos estos servicios que nos dan estos desarrolladores. Es dirigido hacia el residente de obra y hacia el inspector de obra, para que esto fluya de manera sistemática, automatizada, en cierta forma, ¿no? Para que sea mucho más fácil la información de tenerla en sitio, en la obra como tal, en construcción, ya que ahí nos da una serie de posibilidades de que usted puede revisar información en documentación, tanto expedientes técnicos en total, memorias descriptivas, memorias de cálculos, planos, por supuesto, también. Esto la puede ver en las tablets, etcétera, ¿no? En su teléfono, y pueda gestionar, ¿no? Entonces, el BIM 360, por ejemplo, ya se nos divide en muchísimos categorías, donde tenemos el BIM Glue, el BIM Docs, que se utiliza para documentos, el BIM File para archivos, y el BIM Ops para operaciones, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces sí es muy interesante el BIM parcial de construcción. Recordemos que este BIM parcial también es integrada a la Big Data que se entrega al final, ¿no? BIM parcial para operaciones, encontramos el COBIA, que es un sistema que existe en Estados Unidos, el cual es Construction Operation. Es la interoperabilidad o la integración de información que hay entre la construcción y operaciones. Operaciones ya es cuando el edificio está realizado, ¿no? Ya está ejecutado.
Y tenemos también en este BIM parcial de operaciones la gestión de la Big Data, ¿no? Ya es la gestión de toda esa información que nos llegó desde el diseño, el análisis y la construcción, nos llega a las operaciones para ser gestionado, ¿no? Y pueda ser utilizado a beneficio de ya la edificación construida, ¿no? El SAM también es todo, ahí se agrupa todos los software de mantenimiento. Por supuesto, ahí entra el software SAP, que es muy utilizado acá en el Perú. En Latinoamérica se utiliza mucho. El SAP es un software de administración de activos, de mantenimiento, se utiliza para mucho. Existen muchísimas ramas de este software y de esta empresa desarrolladora. Les comento algo sobre esto. En los próximos días o en el próximo mes vamos a tener un seminario sobre el SAP y sobre servicios en la nube de la administración de las operaciones de la edificación. Muy interesante y por supuesto están invitados. Luego en BIM Parcial también tenemos el CMMS, el cual integra toda esta información también para ser utilizado en operaciones, sobre todo en lo que vendría siendo el análisis de activos, ¿no? Que eso se utiliza mucho. Ya luego que si nosotros seguimos, ¿no? Recordemos que el BIM está en todo el ciclo de vida y cada etapa importante de este edificio se generan BIMs parciales y de cada uno de ellos se genera otro BIM, un BIM parcial. Lo que queremos decir es que toda esta data se integra en lo que vendría siendo el BIM, y este en realidad es el BIM. Entonces lo que nos da a entender es que el BIM es una Big Data, es lo que se conoce como una Big Data, ¿no? Si queremos hacer renovación de la edificación, por supuesto empezamos de nuevo con diseño y así sucesivamente, ¿no? Luego que ya cumplió su ciclo de vida la edificación, entramos a la demolición y ahí ya no hay BIM porque ya no existe la edificación, ¿no? Ahí ya con este tema estaríamos ya terminando. Ahora sí, creo que la compañera va a explicar un poco sobre lo que sigue, estimada. Sí, perfecto. Y aquí entramos en las categorías de software. Categorías de software BIM. Ya mencionamos anteriormente que es el CAD, el diseño asistido por computadora, pero él no es el único. Y a todos estos software, esta gran gama de software pertenecen a una misma familia, por así decirlo, una metodología que sería el BIM, pues se autogestionan y todos están conectados. Entonces, ya hablamos de CAD. Muy bien, ahora hablaremos del CAE. En esta lista he seleccionado los que están relacionados íntimamente, ¿no? Lo que sería el CAD, CAE y CAM, y a su vez que sería la gestión de datos de productos, el PDM. Entonces, a continuación, yo les hice un breve resumen por cada uno. En este caso hablaremos de lo que sería el CAE, pues el CAE es la ingeniería asistida por ordenador. Todos los software CAE suponen un paso más allá en el sistema CAD tradicional, pues además del diseño del modelo, también permite integrar sus propiedades, condiciones a las que está sometido, materiales. Es decir, aquí entra la simulación. Entonces, en el seminario anterior de estructura hablamos un poco sobre qué eran los MEDs, que es el método de elemento finito. Entonces, esto tiene que ver con ese estudio previo que se le hacen a las piezas o a las estructuras que anteriormente no se podía ejecutar. Entonces, yo he seleccionado un video que también nos va a ayudar a ilustrar un poco. Anteriormente, pues, hablando con este ejemplo, para hacerle ciertos estudios o para crear o para saber qué condiciones y características de los materiales tenían que usar piezas una y otra vez hasta que lograran obtener los resultados. Entonces, con eso se impulsa porque realmente eso era muy costoso, resultaba ser muy costoso y se llega a lo que serían los software CAE, ¿no? Una vez de realizado el diseño, pues se pasa de manera virtual el diseño a computadora y es allí donde se le hacen todos estos estudios, donde se comprobará se pasarán por diferentes pruebas hasta obtener todos los datos necesarios. Es allí, por ejemplo, donde, vamos a pasar esto para acá, es allí donde entra en lo que sería el método de elemento finito, ¿no? Como software para
para simular y para aprovechar. Entonces, a través de estos software pueden detectar cualquier circunstancia antes de hacer la pieza. Entonces, esto ha resultado bastante ventajoso en cuanto a lo que es el mismo proceso, pues una vez que han hecho una gran alianza, ¿no? Pues una vez que se ejecuta el diseño por CAD, luego se va al CAE, donde se hace todo el análisis, todo el estudio previo para saber cómo se va a comportar esa pieza, y finalmente se pasaría a lo que es el CAM. Entonces, eso es el CAE, ¿no? Eso es entre... Muy bien. Hablaremos ahora de el CAM. Aquí, pues, vamos a pasar esto por acá. Muy bien. El CAM son todos los sistemas informáticos que permiten fabricar las piezas en máquinas de control numérico por ordenador, o CNC, calculando las trayectorias de las herramientas para conseguir el mecanizado correcto. Para traducir un poco, aquí estamos viendo el software embedded. O sea, con este tipo de software puedes lograr es como si fuese el idioma que es instalado en la máquina. Es todo ese lenguaje para que ella esté programada y para que pueda ejecutar todas las piezas que tú le indiques. Entonces, a nivel de manufactura es muy ventajoso. Como verán, están todos interconectados, lo que sería el CAD, el CAE y el CAM. Finalmente, luego de generar la pieza, pasaría a lo que sería el embalaje y finalmente la entrega, que eso, viéndolo desde un punto de vista más mecánico, ¿no? Pero en construcción todos estos softwares son necesarios. En construcción y en diferentes, se podría decir, se pueden usar en diferentes trabajos, no únicamente en manufactura de pieza ni mecanizado, sino que también se puede ver, incluso para hacerles un ejemplo rápido, en el sector de la odontología, este tipo de software los utilizan muchísimo, pues una vez que se diseña la prótesis en CAD, es pasada al CAE para verificar y analizar toda la pieza, y finalmente se genera a través del CAM, pues el CAM va a ser como ese código que será insertado en la máquina para que pueda generar finalmente la pieza, bien sea por una impresión 3D o bien sea por otra máquina que esté allí. Entonces, como verán, están conectadas estas piezas. Finalmente, el PDM, o en inglés sería PLM, que sería el Product Life Cycle Management. Esto, en traducción al castellano, sería la gestión del ciclo de vida del producto, y pues refiere el proceso que administra el ciclo completo de un producto, desde la concepción hasta su fabricación, pasando por su diseño y alcanzando hasta su servicio y eliminación. O sea, él va a guardar toda esa información. Entonces, uno de los software que son de este tipo PDM, aquí yo les he traído un video de lo que sería de Autodesk Bolt. Bolt, como pues es un cofre, él se encarga, como bien lo hemos dejado claro, de gestionar todo el ciclo de vida de la pieza. Desde el primer boceto que se hizo, todo eso va a ir siendo registrado en la memoria para generar la gestión a través de soluciones integradas, ¿no? Entonces, él va a ir guardando toda la vida de ese producto. Entonces, es un proceso que consiste en la gestión a través de soluciones integradas de software, pues el ciclo completo de vida del producto desde la concepción, ya como se los mencioné, y desde la concepción desde el CAD, es decir, él va a evaluar desde el CAD, pasando por el análisis de la optimización del producto con soluciones CAE, llegando al análisis de cómo se va a producir y dar mantenimiento a este producto con las soluciones CAM o los software CAM, y capturando y reutilizando por cada uno de los actores del ciclo productivo toda esa información generalizada. Todo esto se realiza con soluciones PDM o Product Data Management. El PLM puede definirse también, si se podría decir, como una estrategia de información, pues permite construir una estructura de datos coherente
consolidando todos los sistemas. O también puede denominarse como una estrategia empresarial, pues permite permite que las organizaciones globales trabajen como un equipo unificado para diseñar, producir, dar soporte y retirar productos del mercado. Y al mismo tiempo, pues recoger las prácticas recomendadas y lecciones aprendidas durante el proceso. Eso vendría siendo el PDM. Ahora, para poder entender un poco, hemos traído este diagrama, por así decirlo, donde podemos observar cómo es que están relacionados todos estos tres elementos de los cuales ya les he hablado. Entonces, primeramente, se hace desde el proceso de diseño, ¿no? Desde qué necesita el cliente, las especificaciones, todo esto lo va a llevar hasta una conceptualización previa o idea que el cliente esté de acuerdo, lo aprueba, pasa al modelado, llegamos aquí, ya tenemos la pieza que queremos hacer, pero antes de poder llegar a hacerla necesitas analizarla para evitar errores a futuro. Es por eso que desde el mismo CAD ya entras en lo que sería el CAE. Fíjense que el CAE está dentro del CAD, es parte, trabajan en conjunto. Una vez que estás allí, analizas, optimizas y evalúas cómo se comporta esa pieza, ese diseño en particular. Finalmente, cuando ya entregas la documentación, pasa la planificación de proceso, ya aquí se verá qué se va a hacer, si es una pieza, pues se planifica la producción, la adquisición de lo que necesitas, la adquisición de la materia prima. Finalmente llegas a una producción o ya la pieza lista, la cual debe pasar por un control de calidad. Fíjense que todo esto está integrado a lo que sería el CAM. Finalmente, dicha pieza, ya una vez que ha pasado por todo este ciclo de procesos, se entrega al embalaje, finalmente pasa por la distribución y ya después de aquí ya entra otra parte que sería el marketing o la distribución, toda esta parte ya de lo que sería venta que ya saldría, ¿no? Pero finalmente pues se ha hecho con estos tres. Entonces, ¿quién lleva toda esta data? El PDM. Entonces, las tecnologías de diseño, modelado y simulación de producto existente en la actualidad, como lo son el CAD, el CAM y el CAE, son indispensables para trabajar sobre modelos virtuales del producto en aspectos tales como el diseño, fabricación, ensamblado, procesos de transformación, etc. Cada una de estas tecnologías, por su parte, han evolucionado muchísimo y han alcanzado un alto grado de madurez desde que fueron concebidas, no solo por el gran número de sistemas comerciales existentes en el mercado hoy en día, sino también por la gran fiabilidad y calidad de los resultados que ofrecen. Entonces, para resumirles un poco, un programa CAD es necesario para emplear tanto CAM como CAE, debido a que ambos sistemas requieren un modelo para llevar a cabo ya sea el análisis o la manufactura. El CAE necesita el modelo geométrico para determinar la red nodal integrada que se utiliza en el análisis. ¿Recuerdan lo de los métodos de elementos finitos? Pues aquí entra esa simulación, ese análisis. Por su parte, para CAM es fundamental la geometría de la pieza para establecer las rutas y los cortes de la máquina. Entonces, ambas requieren CAD. Si bien CAD puede ser una herramienta utilizada como un sistema solo para llevar a cabo modelos virtuales de ingeniería, CAD es la columna vertebral tanto de CAM como de CAE y es necesaria para que funcionen adecuadamente. Pues cada programa es una herramienta poderosa para ingenieros, maquinistas, pues a ellos se les facilita el trabajo diario y lo hacen más eficiente. Claro, cuando es usado correctamente, pues entonces usándolo de la manera correcta puede proveer grandes beneficios para los individuos y para las compañías que lo explotan. Entonces, si volvemos acá a nuestro diagrama, podemos ver que esto es BIM. Esto es BIM, cómo todo un proceso se gestiona de datos. Todo esto representa una codificación de datos. Todo esto que finalmente se entrega a la hora de terminar la pieza, de finalmente generar el diseño final. Entonces, a continuación les hablaré un poco de lo que serían los beneficios del BIM. Voy a pasar por acá.
Ok. Hemos elaborado esta lámina, hemos utilizado desde la página de Dodge en Statistics respecto al BIM y la construcción como potencia, cómo nos beneficia a nosotros los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores. Pues primeramente debemos saber que entre los principales beneficios es la reducción en el costo final de la construcción. Al tú generar un modelo virtual, porque debemos entender que el BIM es construir, usted está construyendo de manera virtual. Aparte de generar un modelo 3D, debe entender que eso va a quedar a construcción real. Aquí se acabaron los errores en AutoCAD, que la puerta no coincide con lo que está en obra. No, aquí la puerta que usted coloca es la misma puerta que va a utilizar en obra, es exactamente la misma. Es por eso que esto ayuda a la reducción en el costo final de la construcción. Representa un gran ahorro de por lo menos el menos 5%. En obras de gran envergadura esto es muchísimo dinero, lo cual se traduce en clientes felices y constructores felices. Además, aproximadamente la mitad de los encuestados, claro, esto por la misma página que le estamos indicando de Data en Analytics, pues indican que se aumenta un 5% para finalizar la obra. Claro, al no tener errores en campo o errores en obra, es de saberse que siempre hay algo que no coincide o siempre hay una falla en llegar la información final al que se contrata y el que ejecuta la obra. Y es por eso que cuando trabajamos con BIM, BIM es un modelo inteligente, todos van a poder accesar a la información y a cualquier, si decidieran hacer algún cambio, es aquí la maravilla de BIM. Puedes hacer el cambio sin tener que ejecutar un proyecto de nuevo, sino que puedes cambiar todas tus paredes, por decir algo, sin afectar, simplemente cambiaste el sistema paramétrico de la altura y ya se modifica, a diferencia de AutoCAD, que lamentablemente si quieres cambiar el proyecto, sí te va a tocar abrir archivo por archivo y cambiarlo. Esa es una de las maravillas o ventajas gigantescas de lo que es el BIM. Entonces eso se traduce en ahorro y en eficiencia, porque vas a lograr terminar a tiempo. Eso se traduce en que vas a poder hacer más trabajo, o sea, vas a poder tener más clientes y más construcciones si eres el contratista. Muy bien, además, también mejora en la productividad laboral. Es de saberse que cuando se está realizando un proyecto, siempre van a existir errores porque somos humanos, pero con BIM eso baja muchísimo y por ende va a mejorar la productividad laboral, creando un espacio de trabajo que es más ameno. Es decir, se pueden entender entre arquitectos e ingenieros sin ningún tipo de problemática, que sabemos que cuando se está ejecutando un proyecto es difícil que todos se pongan de acuerdo. Entonces aquí simplemente, sin yo alterarte tu arquitectura, por decir algo, yo puedo trabajar en mi área específica y ya no tengo que depender de ti. Simplemente usted generó su arquitectura, todos con sus archivos individuales, pero que a la vez ponen algo muchísimo mayor. Entonces a eso se refiere con la mejora en la productividad laboral. Y este punto representa la reducción en sitio de trabajo, pues en menos 25% voy a necesitar menos personal, porque anteriormente requería del personal que debía tapar los errores que quizás cometieron al principio, sino que aquí ya la información es más clara y es más precisa, así que por ende no voy a tener tantos errores y así que no voy a requerir de tanto personal como se requería anteriormente. Eso, a su vez, los factores de éxito. Para que puedas tener éxito con BIM, primeramente necesitas un estándar BIM. Ya el ingeniero Isaac les estuvo hablando un poco sobre esto. Esto es súper necesario. Si no cuentas con un estándar BIM, es como trabajar en el aire. Necesitas saber con qué estás trabajando. Lamentablemente, acá en el Perú no contamos con un estándar y debemos trabajar con los americanos, o sea, con los estándares americanos. Aún así,
hay países, por ejemplo, Argentina, que está haciendo su intento, ya hizo como una primera entrega de lo que sería el estándar BIM para Argentina, ya que no es una empresa la que debe hacer un estándar. Debe entenderse que los países se rigen por estándar, los países que hoy se manejan por BIM, por ejemplo, Alemania maneja obligatoriamente un estándar al cual las empresas deben regirse. Es como el manual por el que deben usar para poder crear los diseños BIM. Lo mismo está pasando en Reino Unido. Además, debes tener un plan de ejecución BIM. Esto es súper necesario porque esto te va a cortar tiempo, te va a hacer que sea más productivo. Debes aplicar el estándar BIM, porque no es solamente obtenerlo, sino que debes aplicarlo, debes saber cómo aplicar todo este estándar BIM que te están diciendo, debes saber cómo aplicarlo y cumplirlo, porque se supone que el estándar está realizado para asegurarte un 100% de proyección positiva. Además, otro factor de éxito es que podrás generar reuniones de proyectos más positivas. ¿Qué quiere decir esto? Donde se puedan entender mejor. Si ya usted llegó hasta este punto, está aplicando sus estándar BIM, las reuniones deben ser periódicas, las reuniones deben ser continuas para que todos estén al tanto de lo que está pasando con el proyecto. ¿Cuáles son los mayores obstáculos de usar BIM? Primeramente, la falta de colaboración. Aunque se necesita un líder, no toda la responsabilidad debe caer en una sola persona, pues cada uno representa un líder. Recuerden que es un trabajo en colaborativo. Además, un gran obstáculo que quizás es el que aprieta con más fuerza es la falta de interés y apoyo para BIM. Probablemente conocen al arquitecto o el ingeniero que tiene no sé, 30 años trabajando o sea, pasó del papel al lápiz, llegó a AutoCAD y de ahí no sale. Y no le interesa, simplemente no quieren saber nada de BIM. Pero deben entender, hay países donde ya se está implementando este sistema, esta metodología, y donde incluso, por lo menos en el caso de Alemania, va a ser un tema obligatorio en el 2020. Entonces, si estamos hablando que esto poco a poco está abarcando más espacio, debes unirte al futuro. No puedes darle la espalda al futuro que te toca a la puerta, no. Debes estar abierto a que esto es parte de la evolución, del crecimiento como profesionales, y que bien lo decía el ingeniero Isaac, el próximo paso es crear aplicaciones o software que nos permitan el real sistema asistido por computadora, donde la computadora te indique, por ejemplo, Roxana, necesitas hacer esta área porque beneficia al espacio de transición entre cocina y área de estar. Ya estamos muy cerca de allí, pero para poder llegar allí debemos usar BIM, es necesario, esto es parte del proceso. Entonces, pues ahora el ingeniero les hablará un poco de lo que serían las diferencias entre estas dos grandes metodologías. Sí, ¿Ingeniero? correcto. Sí, interesante la apreciación. Bueno, es importante lo que comentó el arquitecto. Sabemos que hay muchos problemas con la implementación de esta metodología. Entre las diferencias, bueno, ahorita la vamos a ver las diferencias, poco a poco están llegando allí. También se explicó sobre los beneficios. Sí, es lamentable, también es muy lamentable que hasta ahora no se haya podido realizar en ningún estándar a nivel latinoamericano, no tenemos. Yo les recomiendo, ¿no?, que utilicen, en dado caso que deseen implementar bien en su empresa o en su trabajo, eh, utilizar estándares de afuera, ¿no? Puede ser el norteamericano, el de Malasia, el de Nueva Zelanda. Hay muchísimos, el de Reino Unido también, que está muy completo. Bueno, si seguimos acá, ¿no? Ya las diferencias como tal ya son obvias. Después de explicado todo lo que se ha explicado anteriormente, vemos que son obvias las diferencias, pero es bueno que quede plasmado aquí, ¿no? Metodología tradicional basada en el dibujo, ¿no? Acá, uso de software generalizados, CAD, 2D y 3D. Vemos que está el 3D, pero
es solamente diseño, o sea, no hay información. En cambio, la metodología BIM, en donde está basado en la Big Data, por supuesto se utiliza todos los software BIM, lo que vemos ahí arriba en la cinta, ¿no? Todos los software de las categorías CAD, CAEN y CAM, ¿no? PDM, la integración de todos ellos para las distintas áreas, no solamente arquitectura, ingeniería y construcción, como se ve acá en la AS, sino también en operaciones con el Facility Manager, ¿no? Y también, por supuesto, los topógrafos entran allí porque esta información que ellos obtienen de sus estaciones totales es integrada a los software BIM, por ejemplo, un Civil 3D o un ISRAM. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Que aquí la diferencia está en este primer punto, en que uno no puede guardar información en esta metodología tradicional. Con estos tipos de software no se pueden guardar información. Es por eso que la información se genera aparte del software. Es decir, me creo un documento, un Word, no sé, un documento aparte escrito por el profesional, en vez de ser arquitecto o ingeniero, por ejemplo, una memoria de cálculo, una memoria de diseño se hace de forma escrita, no hay la documentación que obtengo de planos de fabricación, planos de detalle, vienen de dibujo solamente, no hay información automática que me dé, todo lo tengo que hacer de manera manual. En cambio, el BIM nos ofrece que este diseño 3D, ¿no? Este diseño también tenga esa información que necesita y él te la da automáticamente, ¿no? Esa es la diferencia más grande en este punto, ¿no? Se aprecia bien. En el segundo punto dice, se crean geometrías básicas que representan el mundo real. Es correcto, ¿no? Pero acá se crea en el BIM un modelo unificado que contiene información real. También estamos con el mismo tema de la información, ¿no? Acá solamente tenemos el diseño que representa el mundo real, donde están todos los detalles, etcétera. Pero en el BIM no solamente tenemos el diseño que representa el mundo real, sino la información del mundo real también. O sea, la información que se tiene en esos modelos, ¿no? Importante. Y está muy bien especificada esa diferencia. En la metodología tradicional tenemos herramientas de profesionales solamente de dibujo. En la metodología BIM tenemos herramientas inteligentes basadas en modelos 3D. Prácticamente aquí cabe destacar que hay una diferencia, ¿no? En el BIM se utilizan herramientas para modelar en 3D, más no para dibujar en 3D, ¿no? Es diferente modelo 3D a dibujo 3D, ¿no? Es importante. Recordemos que en los modelos 3D lleva un modelo, una información. Ahí, por ejemplo, la pared tiene cierta integración. En cambio, en el dibujo solamente veo un recuadro, un rectángulo que me representa esa pared. O sea, son distintos, ¿no? Ahora, en la metodología tradicional tenemos que admite un flujo de trabajo basado en el dibujo, en el que se crean y editan dibujos individuales por separado, ¿no? Aquí también vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacemos nuestro proyecto, pero tenemos que hacer los detalles de forma separada. También hay una práctica que se realizan los cadistas para disminuir el tiempo en dibujo, porque sabemos que es mucho tiempo dibujando, en el cual ellos crean en el dibujo 3D y luego de ahí se toman vistas, pero es de un mismo modelo 3D, ¿no? Eso prácticamente lo que están ellos queriendo realizar es lo mismo que ya hacen los software BIM. O sea, ¿para qué hacer un 3D y tomar vista de cada uno para obtener los detalles si ya con un solo modelo 3D me dan los detalles automáticamente en la metodología BIM? Es como trabajar doble, lo veo yo, ¿no? En vez de utilizar este tipo de software, como por ejemplo AutoCAD, que yo puedo generar mi dibujo 3D y de ahí tomar estos detalles, no, mejor utiliza un software BIM, CAD BIM, por ejemplo el Revit, donde tú modelas completamente automáticamente. Entonces, ¿para qué tanto trabajo, no? Entonces, la metodología BIM admite un flujo de trabajo de modelado en que los entregables como dibujos y cronogramas provienen de un único modelo unificado. Los cambios se reflejan en todas las vistas del modelo, como he mencionado anteriormente, y los elementos adyacentes o conectados se actualizan automáticamente para mantener las relaciones establecidas. Entonces, ahí está también la diferencia, está muy notoria.
En la metodología tradicional no contiene información gráficas, está claro. En la metodología BIM contiene los principales elementos de construcción, así como la información de fabricante, modelo, costo, estructura y fase, entre otros. Es decir, tengo toda la información del proyecto en mi modelo unificado. En la metodología tradicional no automatiza tareas de dibujo. Eso es importante también. En la metodología BIM sí podemos automatizar. Escúchese bien, se puede automatizar, por supuesto, con ya una amplia experiencia. Me refiero acá, es, por ejemplo, a los software de programación visual como eh, el, eh, el Saltamontes, ¿no? Graphisoft de Graphisoft. No, Graphisoft no es Graphisoft, trabaja con Graphisoft, pero es un software de programación visual, igual que el Dynamo, que es de Autodesk. ¿Por qué se dice esto? Porque ya con Dynamo o con Grasshopper yo puedo automatizar mis dibujos, ¿no? Ahora, lo que no se sabe todavía cómo lo hacen, próximamente estaremos dando un seminario de automatización de dibujo con Dynamo para Revit, ¿no? Los que están interesados, por supuesto, nos siguen en nuestra página de Facebook. Pronto ya estamos lanzando la página web donde habrá también muchísima información. Ustedes podrán entrar allí. No solamente se patrocinarán nuestros cursos, sino también podrán ubicar información de este tipo de temas, ¿no? De bases de datos, todo lo de informática, ingeniería, de todas las ingenierías también. Ok, ahora en la metodología tradicional no hay capacidad de análisis computacional. Eso también es cierto. Tenemos un dibujo en el cual no puedo yo analizar absolutamente nada. En el cambio, en la metodología BIM, sí tengo un modelo que puedo analizar, puedo gestionar, puedo hacer todo lo que se necesite para obtener mi información, para obtener una eficiente construcción, ¿no? Sea una eficiente construcción o sea una eficiente fabricación. Es muy importante lo que comentó anteriormente el arquitecto. El CAM está dentro también de la ingeniería civil en la construcción. En el caso de las estructuras metálicas, en el CAM se utiliza allí para lo que vendría siendo el despiece en taller, la fabricación en taller de todos los elementos que se utilizan en las estructuras de acero, ¿no? Y muy importante porque ya no estamos en la prehistoria donde viene el fabricador en sitio y hace las planchas y corta los pernos con oxicorte. Eso ya no, eso ya pasó en la historia, no deberíamos hacerlo así, ¿no? La buena práctica es que usted lleve todos sus planos a un taller de fabricación de estructuras metálicas y todas las piezas sean ya establecidas y usted lo arme en sitio ya en montaje, ¿no? Entonces ahí es donde entra el CAM en la ingeniería, por decirlo así, la ingeniería civil o en la construcción, la AS con la AS, ¿no? Entonces CAD-CAM cae, también lo podemos tener aquí, y en manufactura, lo que es este Product Information Modeling, eso se le llama así, el PIM, Product Information Modeling, donde ya lo vimos anteriormente, el CAM entra para la fabricación automática de las piezas, ¿no? Ahora, por último, ¿no? En la metodología tradicional, la generación de documentación es manual, como les habíamos comentado desde el principio, tenemos coherencia en este tema, ¿no? Y en la metodología BIM, por supuesto, es automática, ¿no? Que sea un 80, un 90% es automática y lo demás ya se hace de forma manual, pero es más automática que manual, ¿no? Entonces acá lo que hacemos referencia es que en la metodología tradicional solamente trabajamos con software de categoría CAD, y en la metodología BIM trabajamos con la integración de los distintos software de las distintas categorías. Entonces es importante ese tema. Correcto, arquitecto. Sí. Bueno, ya estamos terminando y pues nos acercamos, ¿no? A lo que sería el por qué. ¿Por qué la gente de Llanosoft nos dice que debemos cambiar a BIM? Pues, primeramente, debemos entender, y ya esto lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que BIM no es un software, es un proceso, una metodología, véalo como un sistema, pero no piense que es un software. Usted no va a aprender BIM, usted va a aprender a trabajar con una metodología nueva. Entonces,
Debemos entender que algo natural en el desarrollo de toda la sociedad es el cambio. El cambio siempre va a estar allí presente, la innovación y por consiguiente la evolución. Y en el mundo de la arquitectura, principalmente eso sucede tal cual. No puede existir avance si no hay cambios que puedan permitirnos evolucionar y conseguir nuevos objetivos, y más cuando este es un mundo que está lleno de creatividad y diseño. Es por eso que les he traído también un video para lo que sería el BIM. El primer paso del progreso en la arquitectura fue el salto de dibujo en papel al uso del CAD. Eso ya lo vimos, eso ya pasó, ya quedó en el pasado. La aparición de software informático en este ámbito se consolidó pronto como la principal herramienta de trabajo y la que conocemos todo el mundo, todo el que sale graduado hoy en día conoce que es el CAD. Y por consiguiente, muchos hoy en día pueden preguntar, pues solamente trabajan con AutoCAD, ni siquiera conocen que es un software que trabaje u opere en metodología BIM. Entonces, es de esperarse, sin embargo, pues es de esperarse que muchos se nieguen al hecho de cambiar. Sin embargo, aquí es donde aparece una de las principales diferencias y a la vez una de las mayores ventajas que nos ofrece el BIM. Es lo que denomina como interoperabilidad. Señores, esta palabra es mágica. La interoperabilidad es el proceso mediante el cual varias personas implicadas en un proyecto pueden participar y colaborar entre ellas en tiempo real sobre un mismo archivo compatible con multitud de herramientas informáticas. Puede trabajar un ingeniero en robot, puede estar el arquitecto desde Revit. Incluso si tienes un arquitecto que es fanático de Archicad, también puede estar trabajando en Archicad. Y todos, absolutamente todos ellos van a trabajar en colaboración por un mismo proyecto. No hace falta decir que esto es gracias a que en los archivos generados del BIM, cada parte del modelo va dotado con toda la información necesaria para su correcta interpretación, que se traduce, ¿en qué se traduce? En un proyecto óptimo, un proyecto que nos va a permitir tener mayor eficiencia, mayor productividad, como ya se lo mencionaba. Nos permite, a su vez, previa generación del modelo base, que pueden calcularse todas las demás necesidades que requiere el proyecto, pudiendo llevar a cabo una de ellas a una empresa diferente, ubicada en cualquier parte del mundo. O sea, yo voy a gestionar, yo voy a generar un modelo base. O sea, es lo que entendemos como una construcción virtual. Usted está construyendo de manera virtual. Lo que usted allí coloque es lo que va a estar en sitio. El modo de hacer esto posible se basa en los acuerdos realizados por los grandes desarrolladores de software, ya que en vez de tener multitud de archivos en diferentes formatos, en este caso se dispone de un mismo archivo exportable y válido para aquellos que sean compatibles y con los que se pueda desarrollar el resto de las partes del proyecto. Eso es la interoperabilidad. La interoperabilidad ha sido el corazón de todo lo que es BIM, porque bien se sabe que BIM es todo ese procedimiento que te va a llevar a gestionar un proyecto más rápido, ¿no? Pues eso lo sabemos, pero la interoperabilidad marca la pauta, es lo más importante, porque no tengo yo que aprender robot, a pesar de que soy arquitecto, no voy a aprender robot porque eso lo hace el ingeniero, pero resulta que el ingeniero ya puede estar en comunicación conmigo y trabajar en un mismo proyecto, así que eso es como posiblemente lo más importante que tenga. Esto es real, esto no es mentira, esto no se lo estamos inventando, esto funciona de esa manera. Así que de forma clara el BIM lo que hace, a diferencia del CAD, es crear un sistema en el que todas las partes del modelo virtual estén vinculadas entre sí. En programas como AutoCAD, cuando se realiza un proyecto y se generan los planos como las plantas, alzados, secciones, ninguno de ellos interactúan directamente con otro. Esto lo sabemos, ya que se generan como dibujos independientes. Aquí cada quien representa, usted posiblemente en su ordenador o en su escritorio tenga millones de carpeticas, donde aquí están las secciones, aquí están los alzados, aquí están las plantas, todo está de manera individual e independiente. Es posible que pueda cometer error, somos humanos. Entonces, el error de una dimensión en uno no afecta en otro.
algo que sucede en ocasiones y puede generar una cadena de fallos que solucionarlo a veces requiere más tiempo y más dinero. ¿Qué sucede con el BIM? Que este tipo de problema es más improbable y en el caso de presentarse es mucho más fácil de solucionar. El hecho de que todas las partes estén vinculadas entre sí significa que las dimensiones que se le den a esa estancia van a ser siempre las mismas, sea una planta en alzado, una sección, ya que lo que se hace es generar un modelo virtual, es una construcción virtual de lo que se va a construir en realidad. Y sobre este se obtienen todas las vistas necesarias. Del mismo modo, sucede con las fachadas, cubiertas en sí. Las losas, las alturas o cotas se indican desde un primer momento y son válidas e inamovibles. Entonces, usted está construyendo, ya llevamos, pues, la interoperabilidad es lo más importante, pues nos permite estar conectados con los demás, poder trabajar en un mismo archivo. Además, está la capacidad de que es paramétrico. Yo puedo cambiar cualquier dato sin afectar ni comprometer todo el proyecto. Entonces, además de esto, no solo esta vinculación es una ventaja, sino que el modelo y cada sistema constructivo utilizado están dotados de información, todas sus características, las cuales serán equivalentes en cualquiera de las partes desarrolladas y algo más, pues, ¿qué quiere decir esto? Que yo estoy colocando una puerta, pero no porque parece una puerta, es una puerta con unas características donde es una madera específica, quizás tiene un revestimiento en especial, quizás con una pintura que solo se consigue en tu país. Entonces, así trabaja el BIM. Y no me estoy refiriendo únicamente a un software 3D, porque pudiésemos hablar de varios, de muchísimos, hay una gran cantidad en el mercado. Pero si hablamos directamente de uno, Revit quizás sea uno de los más populares, pues viene de la familia de Autodesk. Y si tienen la oportunidad o ya están trabajando con él, si ya están trabajando con él, deben aprovecharlo porque realmente esto lo que hace es lo que nos ha ayudado a seguir avanzando, ¿no? Y seguir innovando. Además de esto, son muchos los cambios respecto al CAD, porque el BIM no ha hecho más que comenzar. Esto es solamente el comienzo. Y está en una constante evolución de forma exponencial. Poco a poco se irá viendo más en el día a día y se comprenderá de mejor manera las ventajas que ofrece. Así que recuerden, si no hay innovación, no hay progreso. Y con esto cierro, por lo menos esta primera parte de por qué deberías cambiar. Debes entender que así como diste el paso del papel y el lápiz y comenzaste con AutoCAD, esto también lo podemos hacer. Esto es parte del proceso y si quieres estar metido en el futuro, no le puedes dar la espalda a este movimiento, a esta tecnología que está ya, que ya trabajamos con ella, que la cual está relacionada a partir de ahora con tecnología también que está involucrada con la realidad virtual, con la realidad aumentada, con diferentes sistemas de nube de puntos que se calculan con drones, con escaneo 3D, o sea, a partir de hace unos años hacia acá se han estado creando herramientas de uso para la construcción y diseño que solo nos imaginábamos en las caricaturas. Entonces, rápidamente vamos a pasar a lo que sería la guía que nosotros hemos creado y esperemos que todos puedan implementarlo, de cómo pasar a BIM. Entonces, a continuación, la guía rápida para comenzar a trabajar con BIM. Ingeniero. Ingeniero, ¿me escucha? Claro, sí, correcto. Bueno, lo que primero nosotros recomendamos para que usted implemente bien en su empresa, ¿no? O en su pequeña empresa o en su gran empresa. Estos son unos pasos, por decirlo así, no son estáticos, o sea, no son obligatorios. Esto es una recomendación que se ha hecho desde Llanosoft porque es una empresa que ha trabajado con BIM, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros recomendar? Que el equipo completo vaya conociendo sobre el BIM, ¿no? Todo el equipo de trabajo y líderes deben capacitarse en la metodología BIM, conocer todos los aspectos involucrados.
acá es importante que usted sepa, ¿no? No solamente de los software, sino de la metodología como tal, ¿no? La documentación que lleva cada una de estas etapas para que usted produzca su proyecto en esta metodología y que todo se haga correctamente. Por supuesto, nosotros lo podemos ayudar en ello. Somos una empresa que se caracteriza por capacitación y también por implementación. Ahora, capacitarse en los software BIM, por supuesto, es como un pulmón de la metodología, los software, ¿no? Eh, entonces, cada área debe capacitarse en el software correspondiente, ¿no? Esto para que se haga el trabajo colaborativo o para que el trabajo colaborativo sea de eficiente. Integrar información entre las distintas áreas es muy importante, por eso es que se necesita que cada quien trabaje en su software correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El arquitecto trabajaría con su Archicad y el ingeniero trabajaría con su ETAPS, por ejemplo, ¿no? Pero también deben saber los dos la integración de ellos, de la información. Para este caso en específico se utilizan los IFC. Bueno, entonces los dos deberían conocer cómo se integra la información de un área hacia otra, ¿no? Por supuesto que también acá entra importante que entre también otra figura que es el BIM Manager, el cual se encarga de que todo esto fluya de forma armónica y coherente. Ahora, en tercera instancia, generar los templates. Entonces, cada área debe generar las plantillas en los software correspondientes, ¿no? Basado en los estándares de su país. Si su país no tiene estándares, bueno, le recomiendo que utilice, como hacemos nosotros, ¿no? Los de los países de afuera, ¿no? Que ya están muy desarrollados en el tema. Por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Reino Unido, está muy, muy avanzado. Alemania también. Eh, en Latinoamérica hemos descubierto que Argentina ya tiene su estándar. En su primera fase, por supuesto, todavía no está aceptada por el ente gubernamental, pero al menos tienen algunos estándares allí, ¿no? En Perú solamente tenemos algunos estándares que ha creado el Comité BIM. También, como les dije anteriormente, tampoco está aceptado por el ente gubernamental. En Chile sí están desarrollando sus propios estándares. Se prevé que para el 2020 ya sea obligatorio el BIM también, allí en Chile. En México también están avanzados en el tema y Brasil, ¿no? Ahora, en cuarta instancia, desarrollar un plan. Esto es importante, ¿no? Los líderes de áreas deben generar, junto con el BIM Manager y los gerentes de modelo, el BEP, que es el BIM Execution Plan. Este tema es muy importante. Eso es un curso, prácticamente eso es un curso de 1 mes y medio de cómo se generan las planificaciones de ejecución BIM. Por supuesto, nosotros también ofrecemos ese tipo de información y podemos ayudarlos en ese tema. El BIM Execution Plan es parte de la metodología, es como el corazón, ¿no? Si los software son el pulmón, el BEP es el corazón del tema. Y un BEP o un BIP mal planificado genera, por supuesto, un flujo de trabajo erróneo. Voy poco a poco para que sea entendido este tema, que es muy importante, ¿no? Como quinta instancia tenemos el proyecto piloto. O sea, es recomendable que después que ustedes ya hayan desarrollado toda esta información en su empresa, se realice un proyecto o piloto en la metodología BIM, ¿no? Y se observe cómo es o cómo se desarrolla este tema, ¿no? Cómo se desarrolla este proyecto para ver, ¿no? Cuáles son las debilidades del flujo de trabajo planteado en el BEP y cuáles son las debilidades que se observan con los participantes o con el equipo que utilizan los software, ¿no? Es muy importante porque sí o sí también podemos tener que nuestro personal no está bien capacitado. Eso también es un problema que se puede solucionar en forma
de que se pueda detectar, ¿no? Y eso se detecta en caliente, en proyecto, ¿no? En ejecución. Si pasamos a la siguiente, arquitecto. Sí. Estamos dando como 10 ítems, ¿no? 10 pasos que usted puede adoptar para que pueda ser posible la implementación en su empresa, ¿no? De sexto instancia tenemos que documente los procesos preferidos, ¿no? Ya después que usted ya ha realizado su proyecto piloto y vio sus debilidades, ¿no? Es posible que usted, o el paso es que usted verifique dónde están los puntos débiles de su BEP, y de todo esto, todo este procedimiento. ¿Para qué? Para que sean subsanados, ¿no? Crear documentación BIM, por supuesto, ya creé todos los documentos necesarios para llevar la metodología a cabo, ¿no? Esto es muy importante, es vital porque no solamente está el BP, tenemos otro documento que es el RP, que es el primer documento que se realiza para que el cliente vacíe toda la información, el cual le va a servir a usted para realizar su proyecto, ¿no? Según las especificaciones del cliente. Pero como en Latinoamérica actualmente no tenemos un conocimiento fundamental y amplio del BIM, generalmente los clientes, o sea, está solamente por la parte o por la comunidad técnica de la ASE, el cliente que pueda ser, por ejemplo, un empresario que no sabe nada de BIM ni del tema, entonces el RP le ayuda porque le indica, por ejemplo, a qué se refieren los niveles de diseño, y él escoge qué nivel de diseño puede o requiere para su proyecto, ¿no? Y así sucesivamente este documento también debe ser creado, ¿no? Al igual que el PDMT y el MDIP. Eso sí es otro seminario, y no sé si más adelante podríamos cubrir ese tema. Pero todo esto va a ser bien explicado en un curso que vamos a tener que le llamamos el estado del arte del BIM. No sé si tenemos fecha. Bueno, a lo último creo que estaríamos dando alguna fecha sobre ese tema, ¿no? Sobre esos cursos. Luego también tenemos la transición gradual. Esto es importante también, ya que hay unas personas el cual no van o van a oponerse a resistir sobre esta transición. Entonces, el entrenamiento de toda la empresa, a la vez que no se considere la mejor forma, sobre todo si la transición a BIM se realiza mejor en un proyecto a la vez, ¿no? O sea, se recomienda de que usted pueda realizar proyecto a proyecto esta transición. No se le ocurra tener 5 proyectos a la vez ejecutándolo en BIM. Es bien complicado y ahí sí es verdad que puede tener un total fracaso. Ahora, trabajo colaborativo, eso sí es correcto, maximiza el trabajo colaborativo entre el equipo, los colaboradores. Muy importante de que haya una relación. Recordemos que esto está definido para una empresa, el cual tenga su ingeniero, su arquitecto, su sanitarista, su electricista, todos ahí en conjunto, todos ahí hablando armónicamente. Somos una empresa pequeña, por ejemplo, ¿no? Y tenemos todo nuestro equipo de diseño está en un solo sitio, ¿no? Y si su equipo de diseño está diseminado, o sea, no está en su en su área o en su empresa o en su área de proyecto, tiene por ejemplo el sanitarista en otro lado, usted subcontrata, se le va a hacer mucho más complicado, pero usted como contratante puede exigir que esta persona trabaje en BIM, ¿no? Entonces, el sanitarista ya al verse, por decirlo así, obligado por el contratante, va a tener que hacer esta inversión en capacitarse sobre esos software de su área correspondiente y poder acoplarse al sistema que usted ya ha creado, a su procedimiento que ya está creado, ¿no? Y de última instancia, siempre innovar. Es importantísimo porque si no, usted va a morir en el intento de la implementación. No es un misterio de que en esta metodología existen pérdida de información digital, sobre todo, ¿no? Esto es en algunos puntos, no en todos, ¿no? En algunos puntos
puede existir una pérdida de información o una pérdida, sí, una pérdida de información digital, y esto te va a trancar el flujo de trabajo. Eso no es un misterio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Debe innovar, ¿no? Para eso hay herramientas para innovar. Hay un tema muy importante, por ejemplo, le voy a dar un simple ejemplo sobre este punto, ¿no? En el cual ya usted ha hecho todo su diseño y resulta que usted desea tener su estimación, su presupuesto real, ¿no? Entonces usted decide hacerlo con, por ejemplo, con un software Bing, como por ejemplo el Revit, y saca sus tablas y obtiene la información, pero resulta que el Revit, ¿no?, tiene ciertos detalles en el cual no le da la información completa, porque él toma las medidas solamente en superficies y en volumetría, no las toma, y en unidades también, ¿no? Pero no las toma, por decirlo así, en unidad global. Entonces, por ejemplo, una ventana, él se lo toma, que son 6, porque él toma 6 superficies, ¿no? Un vidrio, por decirlo así, ¿no? Un vidrio, él toma las 6 superficies, que son las 6 caras de este elemento, y él le dice que son 6 vidrios, ¿no? Y resulta que es uno. Entonces, ese tipo de errores van a hacerle a usted un desgaste, porque lo va a querer hacer, va a querer solucionar esto de forma manual, en vez de usted innovar, ¿no? ¿Qué puede hacer? Bueno, haga un contador en Dynamo, el cual le arroje una información correcta, ¿no? En vez de ser 6, lo divide entre 6 y le da 1, ¿no? Esto es un simple ejemplo. Como este tipo de trancas va a usted a obtener muchísimo en todo el flujo de trabajo del BIM. Entonces usted tiene que estar preparado para innovar, ¿no? Y eso se hace con software ya más avanzados como el Dynamo. Puede también utilizar la interfaz abierta o la API de Revit, ¿no?, que es la interfaz abierta que tiene Revit. Tiene Grasshopper, todos estos software de programación paramétricos que integran y que pueden solucionar ciertos problemas. Entonces, esas son nuestras recomendaciones. Nosotros tenemos experiencia elaborando proyectos en BIM y también implementando en grandes empresas, ¿no? Por supuesto, para grandes empresas esto queda corto, hay muchas más cosas que hacer, hay muchas más puestos que deben ser creados. Ya en una gran empresa necesitamos no solamente el BIM Manager, sino también necesitamos los gestionadores de proyectos. Esos son prácticamente nuevas profesiones que saldrían, que no están muy lejos de la realidad. Yo creo que hay empresas acá en Latinoamérica que ya están dando esas profesiones, o al menos no la profesión como tal, sino un máster, un magíster, en el cual ya se está viendo que se necesita un BIM Manager y se necesita un gestor, un gerente de modelos en cada área, ¿no? Como conclusiones, les puedo, por mi parte, ¿no? Me imagino que el arquitecto también tiene sus propias conclusiones. Bueno, por mi parte, como conclusiones damos que la transición de cada BIM prácticamente ya es un hecho a nivel mundial. Y si nosotros en Latinoamérica seguimos como vamos, entonces prácticamente vamos a tener una desorbitante desventaja contra otros países. Y el tema que ha estado a colación, por ejemplo, acá en el Perú sobre la corrupción, también la podemos evitar con el BIM. Porque recordemos que todas estas obras que han sido, por decir, que en las que se han pagado este tipo de coimas, ¿no?, puede haberse evitado, ya que en el BIM es todo transparente. O sea, la puerta que usted colocó en la representación digital es la misma que debería estar en la representación real, ¿no? O sea, en la vida real, ¿no? Es todo lo mismo. Las mediciones son reales porque aquí es una maqueta digital real. Entonces, esto, por supuesto, ya en los países avanzados, ya existe un departamento en el gobierno donde ya eso le llaman el e-government. Eso ya existe en países desarrollados,
donde este tipo de buenas prácticas se realizan para detectar corrupción en los gobiernos, ¿no? Entonces acá evitamos, sobre todo porque sabemos que el área de corrupción está muy encriptada en todo lo que es la parte de infraestructura, ¿no? En todo lo que son los ministerios de infraestructura, ahí es donde se concentran, ¿no? En los ministerios de energía, de energías, minas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces con el BIM ya podemos tener un control más preciso de todo esto y por supuesto puede ser gestionado y utilizado. Arquitecto, ¿tiene algún comentario, alguna conclusión? Sí, algo que leí hace días, ¿no? Debemos entender que ¿por qué el AutoCAD no dejará de usarse nunca? Probablemente muchas personas piensen esto, ¿no? Una respuesta rápida podría ser porque ya se ha usado, ya tiene fanáticos, ya tiene seguidores. Aún así, no porque hayas usado este software durante 10 años, 15 años o quizás un par de meses, digas voy a usar esto para siempre. Más porque debemos ir mirando el futuro sin descuidar lo que hay en el pasado y así poder ir tejiendo el mejor presente posible. Entonces, en una analogía bastante pequeñita, podemos resumir que si el AutoCAD en sí tiene un idioma, ¿no? Que su idioma vendría siendo el formato DWG. Dentro de 40 años, 50 años, 100 años, esto podría compararse como, si lo comparamos como un idioma, como el latín. Supongamos que es latín. Vas a necesitar personas que traduzcan archivos o que están escritos con ese idioma, es decir, con el DWG. Así que estoy segura que el AutoCAD no dejará de existir por completo, más aún debes estar abierto a conocer las nuevas tendencias, porque eso es lo que te va a permitir, primero, a nivel de trabajo, es más positivo que estés relacionado con las nuevas tecnologías porque te van a permitir tener más trabajo. Vas a ser consciente de que si innovas, va a ser más atractivo para el cliente. Ok, va a ser más atractivo para futuros clientes porque manejas una tecnología que está de punta de lanza, ¿no? Por así decirlo. Entonces, debes tomar en cuenta qué vas a hacer como profesional y cómo va a ser ese futuro para ti, cómo se proyecta. Entonces, no te digo que dejes de utilizar el AutoCAD, aún así, muchos tienen miedo por el previo conocimiento que ya le tienen o cariño o que ya tienen ese conocimiento del software. Aún así, debemos entender que, por ejemplo, hay una transición muy directa que es pasando de AutoCAD a Revit. Es decir, incluso Revit posee una interfaz que es muy similar a la de AutoCAD, así que no debería ser tanto sufrimiento. Es decir, sí tiene una curva de aprendizaje alta, pero no es imposible. Entonces, puedes hacerlo, puedes gestionarlo, puedes aprender, puedes iniciar desde hoy. Entonces, eso es lo que a modo de conclusiones les dejo, ¿no? Desde mi punto de vista, sé que posiblemente el AutoCAD no deje de existir, más debemos estar conscientes de las tecnologías que vienen, de las tecnologías que están hoy en día y que debes innovar siempre, o sea, debes tomar en cuenta que siempre estamos evolucionando y siempre hay algo nuevo. Eso sería modo de conclusiones muy personales. Bueno, muchísimas gracias, estimados. Muy buenas noches.